Hola a todos, buenas tardes y buenas tardes noches a todos. Pues bienvenidos a un servicio más de tu iglesia Calvary Aguacaliente desde la ciudad de Tijuana. Estamos al norte de la República Mexicana y pues te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida y pues quiero decirte que los fines de semana seguimos estudiando nuestra serie Carta a los Romanos. Carta a los Romanos, una carta maravillosa donde podemos ver nosotros el corazón de Pablo por esta maravillosa iglesia. Y hoy vamos a continuar en esta maravillosa serie que ya estamos a algunos capítulos de terminarla y hemos aprendido en los primeros 11 capítulos sobre la gracia, la fe, sobre esa fe salvadora. Pablo quería que la iglesia en Roma pudiera conocer estas maravillas que Jesús le estaba ofreciendo en una nueva etapa a los cristianos, y no solamente a los cristianos, sino a todo el mundo completo. Estaba ofreciendo una salvación inmensa para el corazón de cada uno. Y hoy Pablo nos va a enseñar una verdad que todo creyente, que todo cristiano necesita saber. Después de los 11 capítulos primeros de esta maravillosa carta, Pablo entonces pasa del 12 en adelante con la pregunta muy importante que es: ¿cómo es que se ve la vida de un cristiano, de un hombre, una mujer que ha nacido de nuevo, un creyente? Y hoy nos va a enseñar a través de este texto bíblico sobre viviendo como hijos de la luz. Es un maravilloso texto bíblico que nos va a enseñar cómo vivir como hijos de la luz. Y pues Pablo nos va a recordar verdades importantes de cómo el mundo se mira el día de hoy. Recuerda que vivimos en un mundo donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto parece cada vez más borrosa. Esta línea parece que se desaparece. Parece que se desaparece. Es una línea que se está cruzando y ya no vemos entre lo correcto y lo incorrecto. La cultura empuja hacia la comodidad, hacia la indulgencia y el egoísmo. Pero el apóstol Pablo en este lugar, en este pasaje, nos recuerda que como creyentes no solamente pertenecemos a otro reino, que es una gran verdad, sino que debemos reflejar otra manera de vivir. Aquel que nace de nuevo, aquel que levanta su mano, acepta a través de la fe este maravilloso regalo de la gracia, el regalo inmerecido de la salvación, entonces viene a formar parte de un reino espiritual. Y para vivir este reino necesitamos conocer la palabra de Dios. Este texto nos llama a una vida visible, coherente y urgente. Urge que cada creyente pueda ver que está en el reino celestial, que está en un reino espiritual, que está en un reino que no es el reino de este mundo. Ahora, esto no es solamente enseñanza, no es una enseñanza más o no es una enseñanza poderosa para poder aprender y conocer las inescrutables enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es una práctica diaria, es algo que el creyente necesita practicar todos los días hasta que nos quede claro en el corazón que somos de Cristo y que tenemos una vida que vivir diferente al resto del mundo. Un hombre compró una casa en una colonia tranquila, compró su casa, él dijo, bueno, esta colonia se mira muy tranquila, muy bien, voy a comprar una casa. Y fíjate, todo parecía perfecto hasta que una noche notó él que un vecino salía constante a revisar algo en la calle. Él se dio cuenta que el vecino salía, revisaba la calle, revisaba los edificios contiguos y comenzaba a ver las lámparas. Comenzó a ver que este vecino hacía esto constantemente. Y bueno, intrigado, un día le preguntó y le dijo, oye, ¿por qué sales tantas veces en la noche? El vecino le respondió y le dijo, porque sé que en cualquier momento puede amanecer o puede ocurrir algún conflicto y quiero estar listo.
El hombre pensó que estaba exagerando, hasta que una noche hubo un incendio tremendo en la zona, quemando casas, y el vecino, que ya estaba preparado, despierto y listo para actuar, pudo tanto ayudar como salir ileso de este fuego que estaba consumiendo la zona. La lección es clara: vivir preparado hace toda la diferencia. Que yo pueda vivir preparado, y esto lo hago a través de la oración, a través de la lectura diaria, a través de tener una relación íntima con Jesús todos los días. No es solamente un servicio de domingo, no es solamente un servicio de media semana, sino tener esa relación íntima con Jesús todos los días. Recuerda que Jesús viene pronto, y ese es el mejor mensaje que podemos tener para poder llenarnos de esperanza y estar listos y preparados en todo tiempo. Si tú estás tomando notas, aquí en la pantalla tenemos el título y el texto de nuestra enseñanza bíblica para el día de hoy. Romanos capítulo 13, versículos 7 al 14, y el título para nuestra enseñanza es Viviendo como hijos de la luz. Te lo repito una vez más, es Romanos capítulo 13, verso 7 al 14. Viviendo como hijos de la luz. Y bien, a través de nuestro estudio verso a verso, vamos a ver nosotros 4 responsabilidades de aquellos que viven como hijos de la luz. Una vez más, 4 responsabilidades de aquellos que viven como hijos de la luz. El cristiano tiene mucha responsabilidad por aquello que ha recibido. El creyente, aquel que ha recibido el maravilloso don de la gracia, la salvación, ahora tiene una responsabilidad con aquel regalo maravilloso que ha obtenido. Y es algo práctico. Pablo quiere que nosotros sepamos que podemos nosotros vivir una vida práctica, vivir una vida con conciencia espiritual, donde la responsabilidad es cómo actuamos, cómo vivimos, cómo hablamos y nos preparamos el día de hoy desde el interior de nuestro corazón, cuando vivimos como hijos de la luz. Vamos a continuar adelante y vamos a comenzar con el versículo 7. Vamos a leer el versículo 7 primeramente. Dice el verso 7 del capítulo 13 de Romanos: ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. ¿Dónde estamos en nuestro estudio verso a verso el día de hoy? ¿Cómo hemos llegado a esta parte tan importante que Pablo nos enseñaba en el estudio anterior sobre las responsabilidades del cristiano, no solamente con Dios, sino con las autoridades de la tierra? Y Pablo nos enseñaba que toda autoridad está bajo Dios, que Dios ha instituido un gobierno. Él ha puesto a cada gobernante, a cada persona que sirve en el gobierno para nuestro servicio. Ahora, ese servicio muchas veces ha estado viciado, ha estado con problemas, y ya las personas no confían en ello. Pero eso no quita que nosotros seamos respetuosos y podamos cumplir con cada parte que nos toca delante del gobierno o la autoridad que Dios ha puesto. Recuerda que Pablo nos enseñaba que la autoridad no es un accidente social, no fue una ocurrencia de alguien para poder tomar un cargo y así poder subyugar a las personas. Quizá parece, o en parte de la historia ha sucedido así, pero la finalidad es que Dios ha puesto un gobierno para que todo funcione de acuerdo al propósito de Dios. Así es de que no es un accidente social, sino un diseño divino. Verso 7 una vez más, vamos a leerlo. El verso 7 una vez más dice: ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien correspondan, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Pablo dice: den a cada uno lo que les corresponde, o lo que le corresponde. Pablo inicia
esta parte de la escritura con algo muy práctico que se llama responsabilidad. El creyente no evade sus obligaciones, más bien no tiene que evadir sus responsabilidades. Podemos nosotros buscar excusas. La palabra de Dios nos anima a que seamos responsables, pero tristemente muchas veces las responsabilidades las vemos porque de la otra parte, la autoridad no está haciendo las cosas como yo creo que las debería estar haciendo. Y comienzo a cuestionar. En Roma también había una parte importante para que los judíos y los romanos, los griegos que vivían en ese lugar, también tenían ellos una responsabilidad con el gobierno. Pablo le decía, bien chicos, está bien, ahora tenemos una iglesia en Roma, ahora he escuchado que es una iglesia llena del Espíritu, es una iglesia que está creciendo, llena de sabiduría, y me gustaría ir a ese lugar y compartir algún don y también ser enseñado por ustedes. Pero llega a esta parte donde Pablo les recuerda de no dejar la responsabilidad con los gobiernos, con aquellos emperadores, con aquellos gobernadores de diferentes instancias que todavía estaban sirviéndole a Dios, que estaban puestos ahí para servir a Dios. Y Pablo le recuerda esta parte importante del creyente, que ellos tenían que tener esta responsabilidad con el gobierno de Roma. Qué difícil ha de haber sido ser responsables en ese tiempo, porque, bueno, como había diferentes culturas, diferentes nacionalidades ahí en la ciudad de Roma, habían personas, igual como en estos tiempos, negociando, habían personas que pues pagaban, vamos a decir, predial, lo que el gobierno, los impuestos, todo esto que el gobierno colecta, pues no es tan distante de lo que vivimos el día de hoy. Roma también tenía un sistema de gobierno que exigía y era la responsabilidad de los ciudadanos para poder vivir en esa ciudad, pagar sus impuestos. Pablo les anima y les dice, bueno, quizá ustedes tienen un pensamiento diferente, quizá a lo mejor ustedes, o quizá Pablo escuchó alguna excusa, alguna pregunta. Pablo, está bien que paguemos impuestos, mira, nos están poniendo impuestos muy cargados, ¿qué tenemos que hacer con ello? Pablo les dice, sean responsables, no evadan su responsabilidad. Recordemos que Jesús ya había enseñado sobre esto, darle al César lo que era del César, pagar los impuestos como a Jesús se le pidió en un momento, pero Jesús confió en Dios. Él no evadió los impuestos, él no evadió su responsabilidad delante del gobierno, y eso fue una gran enseñanza, y Pablo tenía ese mismo corazón. Le estaba enseñando a la iglesia en Roma la responsabilidad con el gobierno. Ahora, el creyente no evade sus obligaciones, paga lo que debe, honra a quien corresponde y vive con integridad en lo cotidiano, porque eso nos da un buen testimonio y eso nos hace saber que hemos madurado en el Espíritu. Eso también es una señal que nosotros estamos siguiendo los pasos de Jesús, y que de la misma manera la iglesia en Roma tenía los mismos conflictos que podemos tener el día de hoy concerniente a los impuestos y a las cosas del gobierno. No se trata solo de espiritualidad interna. No se trata solamente de decir cuán grande soy espiritualmente y cuánto conocimiento tengo de la palabra de Dios, sino de testimonio externo. El pagar impuestos, el estar bien con todos, no deberle a nadie, eso trae un testimonio externo. Yo lamentablemente he fallado muchas veces en estas partes y le pido a Dios que redirija mi vida, que redirija en algunas partes donde yo financieramente o hacia el gobierno de repente como que fallé en estas partes, en la parte de poner en cuestión los impuestos, en poner en cuestión aquellas cosas como el gobierno funciona. Yo muchas veces en mi vida había cuestionado al gobierno y había cuestionado por qué se deberían de pagar estos impuestos cuando yo no estoy recibiendo mucho. Y la queja constante. Pero cuando yo me doy cuenta que Dios ha establecido este gobierno y tengo un entendimiento, entonces digo, esto debe de ser una responsabilidad mía y orarle a Dios para que me ayude a poder estar contento con ello. Recuerda que no se trata solo
de espiritualidad interna, sino de testimonio externo. Y esto nos lleva a nosotros a la primera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz. La primera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz es: cumple con responsabilidad tu deber. Una vez más, la primera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz: cumple con responsabilidad tu deber. Qué importante es entonces la responsabilidad. Muchas veces yo creo personalmente que muchas veces pasamos por alto la responsabilidad con Dios y la responsabilidad con la sociedad, la responsabilidad con nuestra familia, la responsabilidad con nuestros vecinos, la responsabilidad con la iglesia, la responsabilidad con nuestros líderes, la responsabilidad con el sistema que Dios ha puesto en nuestro país. En cualquier país que tú estés mirando, cualquier país en el que tú vivas el día de hoy, bueno, quiero decirte que como creyente también tienes una responsabilidad, no en lo interior solamente con Dios, sino en el exterior, en aquellas cosas y en aquellas áreas que nosotros debemos de mantener un buen testimonio a los ojos de los que no son creyentes. ¿Cómo podemos lograr entonces nosotros ser responsables en nuestro deber? Hablando de ese deber de no deberle nada a nadie y pagarle a aquel que está en el gobierno o a aquellas personas a lo que el Señor ha puesto ahí. Primeramente, examina tus áreas de responsabilidad. Necesitamos hacer una lista de las áreas de las cuales yo soy responsable, primeramente como individuo, conmigo mismo. La primera responsabilidad es con Dios y conmigo mismo. ¿Cómo yo voy a poder ser responsable de mí mismo y con Dios? Eso va a derivar las otras responsabilidades con los demás. Primeramente debo examinar las áreas de responsabilidad en mí. Y no puede uno comenzar a examinar esas áreas solamente con un pensamiento y decir: sí, fíjense, pastor, que tiene mucha razón. Sí, ya lo escuché. Fíjese que lo aprendí. Hice tantas notas en mi cuaderno que aquí dice: claro que sí, esta es la primera responsabilidad. ¿Qué dijo el pastor? Dijo que hay que ser responsables con Dios, luego contigo mismo y luego con los demás. Mire, pastor, ya tengo mis notas. No se trata solamente de escuchar y de aprender o de tener esa información en las finanzas, en el trabajo, en la familia, en la autoridad. No se trata solamente de que yo aprendí a ser responsable, solamente aprendí, pero no lo quiero llevar a la práctica. Me cuesta trabajo dar ese paso de la práctica. Ya examiné mis áreas de responsabilidad en las finanzas, el trabajo, la familia y la autoridad. Pero dar el paso para llevar adelante y llevarlo a la obra, ahí sí es un trecho que a muchos de nosotros lamentablemente nos cuesta mucho trabajo ponerlo a la práctica. Claro que entendemos nosotros el día de hoy el contexto de este versículo donde nos dice que nosotros debemos de ser responsables. Y yo lo puedo aprender y puedo tener esa información en mi mente, pero necesita bajar al corazón. Necesito entender en mi corazón que es un deber ser del creyente poder nosotros poner en práctica esta responsabilidad. Hazte esta pregunta: ¿estás siendo íntegro o estás justificando pequeñas omisiones de responsabilidad? Recuerda que un creyente maduro entiende que lo espiritual también se refleja en lo administrativo. Lo espiritual también se refleja en la manera en cómo nosotros llevamos esa responsabilidad, primeramente con Dios, con nosotros y todo lo que nos rodea. No niegues también el bien a quien es debido hacer. No solamente tenemos una responsabilidad con nuestras autoridades, sino mirar más allá, hacer el bien a quien es debido. Y aquí encontramos Proverbios 3:27 que nos dice: no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Esta segunda parte de este versículo 27 de Proverbios me dice: cuando esté a tu alcance ayudarlos. Claramente no está diciendo debes de hacerlo, tienes que hacerlo,
no te queda otra que hacerlo, no mires hacia otro lado, es un deber ser rígido, no hay un margen, debes de hacerlo. No está hablando de eso. Una vez más lo vamos a leer, dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece, cuando esté a tu alcance ayudarlos. Cuando tengas a tu alcance, ahí nos abre un margen. Cuando esté dentro de las posibilidades, ahí nos da un margen. Cuando sea posible hacerlo, ahí nos da un margen. Cuando haya un alcance, cuando nosotros de verdad podamos hacerlo, porque sabemos en el tiempo que lo podemos hacer. Porque si nos damos cuenta en el tiempo en que nosotros podemos ir más allá y hacer esa maravillosa obra de hacer el bien a aquel que lo merece. Aquel que lo merece. Así es que tenemos que tener en cuenta, amigo, amiga, que nosotros no debemos permitir el solamente adquirir información y no llevar a la práctica estas verdades maravillosas de la palabra de Dios. Ser responsables es la carta más maravillosa que tiene el cristiano maduro. Ser responsable refleja un crecimiento espiritual muy avanzado, el ser responsable con nosotros, con nuestra familia, con el necesitado, con nuestro gobierno, eso refleja una madurez espiritual. Esto es lo que pide Dios de nosotros. Esto es lo que exige la vida espiritual, que no le debáis nada a nadie, sino estar en paz con todos. Y especialmente esto nos lleva a sentir la paz que Dios quiere que tengamos en este mundo que está lleno de tumulto, este mundo que está donde no podemos encontrar la paz tan fácil, y es algo práctico día a día que debemos de reflexionar en ello. Cómo nosotros no debemos de dejar de hacer el bien, a aquel que lo merece. No debemos de dejar de hacer el bien, porque eso trae a nosotros paz. Pero Dios no nos mete no nos ahorca, voy a decirlo, sino que nos deja el margen cuando esté a tu alcance ayudarlos. Si el día de hoy está a tu alcance poder ir hacia adelante, si está a tu alcance poder ayudar, poder dar, poder ser responsable en estas áreas, hazlo, porque es grande la bendición de Dios sobre la vida de aquellos que tienen en su corazón, cuando hay ese tiempo, esa solvencia, esa manera de hacerlo. Dios recuerda que siempre está mirando lo justo, y esto es justo delante de Dios. Bien, vamos a continuar adelante con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer el versículo 8 al 10. Capítulo 13 de Romanos, versículo 8 al 10. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. Qué maravilloso entonces Pablo pasa de la responsabilidad a cumplir los requisitos, pero este es un cumplimiento basado en el amor. Porque claramente Pablo le escribe a la iglesia en Roma y le dice, bueno, chicos, vamos a ser responsables con esto. Les sugiero, les animo a que vean la responsabilidad que hay como creyente con las autoridades y aún con aquellos que se les debe algo. Entonces, esto lo tienen que hacer en amor. Ahora Pablo pasa a hablar y les da los ejemplos sobre la ley, sobre cómo la ley está basada en el amor. Él le dice, el amor cumple los requisitos completos de la ley de Dios. Y luego dice algo muy importante, es el amor no hace mal a nadie, no le hace mal a otros. Cuando nosotros somos responsables delante de toda nuestra responsabilidad, vaya la redundancia, delante del gobierno, delante de las personas, delante de nuestra familia,
El amor no hace mal hacer eso. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley. Esto se debe de hacer, Pablo le dice a la iglesia, esto se debe de hacer con amor. Porque yo pudiera aprender esto, pudiera decir, sí, pastor, tiene usted mucha razón, y lo voy a hacer nada más porque usted dijo. Porque me cae bien, pastor. Oh, Pablo, ¿sabes qué? Vamos a ser responsables porque me caes bien, Pablo. Y esta carta, fíjate, oigan, Pablo es una buena persona, ¿verdad? Vamos a hacerlo porque Pablo nos lo ha dicho. No, el hacer, el llevar, Pablo quería que esto lo hicieran con amor, no por obligación. Claramente lleva una obligación, pero no meramente por la pura obligación, sino que naciera del corazón, que esté arraigado en nosotros mismos y que aprendamos a saber que esto es lo que se hace y nace de un corazón lleno de amor. Aquí Pablo eleva el estándar, no solo cumplir las reglas, sino vivir en amor al estarlas cumpliendo. No solamente cumplir con la ley del deber, no solamente cumplir con nuestro gobierno o cumplir con la iglesia o con los que nos rodean, no solamente como una obligación o reglas, sino vivirlo en amor, disfrutar al hacerlo, que salga de un corazón contento, que sea algo que Dios ha puesto en nosotros para hacerlo con amor. El amor bíblico no es emocionalismo, no es una emoción la que te va a mover a ser responsable y a cumplir con aquello que exige el gobierno o exige la vida diaria. No es algo que es a través de la emoción. Es una acción intencional que busca el bien de los demás, especialmente el propio. El bien que se siente ser responsable. El bien que se siente cumplir con nuestros deberes. Hay cuestiones diferentes en cada una de las personas. Hay cuestiones, a veces hay personas que han llegado a la bancarrota y pueden decir, pastor, sí, yo estoy en esta condición. Dios lo entiende. ¿Por qué no te acercas a Dios y le explicas tu situación? Y le dices, Señor, estoy en esta situación. Pero en realidad no fue algo que yo quizá no miré, quizá lo hice mal, pero el arrepentimiento ayuda, un arrepentimiento genuino. Recuerda que todo está basado en el amor. El amor resume la ley porque dirige el corazón hacia lo recto. Jesús resumió toda la ley en dos puntos importantes. Amar a Dios con todo nuestro corazón, y esa es la primera parte importante del creyente cuando es responsable delante de todo lo que exige ser un ciudadano en un país. Eso es primeramente, que lo hacemos porque amamos profundamente a Dios. Y luego la segunda parte de este resumen que Jesús hizo de la ley fue, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando yo estoy haciendo y siendo responsable, estoy amando a Dios y me estoy amando a mí mismo. Estoy haciendo todo lo posible para poder ser responsable en esta parte. Y esto nos lleva a nuestra segunda responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz. La segunda responsabilidad que yo encuentro de aquellos que viven como hijos de la luz es ama el cumplimiento de la ley. Ama como el cumplimiento de la ley. Aquí vamos a preguntarnos otra cosa. ¿Estoy actuando desde el amor o desde la conveniencia? ¿Cómo estoy actuando yo cuando estoy amando como el cumplimiento de la ley? Porque el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando simplemente porque, pues, yo no sabía que era algo que se debe de hacer y ahora lo voy a hacer porque, pues, si no lo hago va a pasar esto o aquello? O porque tengo al pastor encima, o tengo a mi esposa encima, o tengo al abogado encima, no sé. Lo estoy haciendo porque, ¿desde qué punto lo estoy haciendo? Y claramente el consejo de la palabra de Dios es que lo hagamos en amor. Que lo hagamos amando a Dios, amando a nuestro prójimo, teniendo esa responsabilidad, pero que emana desde el amor mismo. Recuerda que amar implica sacrificio, primeramente, luego paciencia y luego una decisión. O sea, lo que estamos tratando de decir es que amar y ser responsable
delante de lo que tenemos enfrente como ciudadanos implica un sacrificio. ¿Por qué? Porque aquello que yo quiero hacer no lo hago, o aquello que es necesario hacer me cuesta trabajo hacerlo. ¿Quién va con una gran sonrisa corriendo a pagar los impuestos? Pues puede que haya alguien, pero necesitamos tener una estatura espiritual para poderlo lograr. Es un sacrificio porque son cuestiones que yo no quiero llevar a cabo. ¿Quién va corriendo cuando tenemos un gobierno difícil? ¿Quién va corriendo a cumplir con su deber cuando vemos que lo que recibimos es muy poco? Es sacrificio entonces, y aquí es donde implica ese amor sacrificial. Luego, paciencia. Recuerda que amar no solo implica sacrificio, sino también paciencia. Porque eso es lo que menos tengo yo. Eso es lo que menos tengo, la paciencia para esperar, la paciencia para lograr amar como Dios me pide que yo ame. Después que yo he pasado por este amor que implica sacrificio y paciencia, entonces tengo que hacer una decisión. Y la decisión es, primeramente, amar a Dios con todo mi corazón, cumplir en el amor, en lo que es la ley, como lo encerró Jesús, y entonces hacer una decisión. Hacerlo por amor o hacerlo fuera del amor y el cumplimiento de la ley, que es amar a Dios con todo mi corazón. Ahora, el amor no es opcional en la vida cristiana. Este es el punto, este es el clavo. El amor no es opcional en la vida del cristiano. Quizá para el resto de las personas, el inconverso, aquellas personas que no han recibido a Jesús, bueno, ellos tienen más margen. Para ellos es una decisión hacerlo por amor o hacerlo a regañadientes o hacerlo a través de la amargura o a través de un verdadero amor. Así como la persona que no conoce a Cristo, él piensa o ella piensan que es la manera de amar. Así es de que para ellos hay un poco más de margen, pero para el cristiano, para el convertido, no es una opción en la vida cristiana. Nosotros necesitamos aprender a amar. Si estás teniendo problemas, si estás batallando con esta área, si estás metido en el conflicto de cómo hacerlo con amor, entonces yo te sugiero que comiences orando. Que primeramente vayas y te postres delante de Dios y le pidas dirección en esta parte. Porque para nosotros el amor no es opcional. Para el cristiano, el amar y el hacer las cosas y la responsabilidad que lleva en la sociedad no es opcional. Necesitamos hacerlo con amor y con un amor sincero. Esto es evidencia de transformación. Cuando nosotros hemos aceptado al Señor Jesús, comienza un caminar en Cristo. Así es que el amor, cuando es reflejado en la vida del creyente, esto es una evidencia de esa transformación que cada creyente debe de sufrir en las manos de Jesús. Vamos a ver las características del amor. Vamos a ver algunas características muy trilladas en la palabra de Dios, pero que en este mensaje es necesario que lo podamos entender para que podamos entendernos a nosotros mismos lo difícil que es poder ser responsables cuando vemos las características de este amor agape, del amor que nos enseña Dios. Primeramente dice que el amor es paciente y también dice que es bondadoso. Luego, otra característica son el amor no es celoso, ni tampoco es fanfarrón ni orgulloso, tampoco es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Me encanta esta traducción de la Nueva Traducción Viviente porque lo desglosa de una manera muy clara para el creyente. Entonces, para ser responsable, nosotros necesitamos empezar con la paciencia. Es así como comienza las características de esta carta que Pablo envió a los Corintios en el capítulo 13. Es una
referencia que nos ayuda a saber cómo ser responsables en la sociedad, cómo amar más allá. Y cuando conocemos nosotros las características de ese amor, entonces vemos que hay muchos puntos a los cuales nosotros no hemos llegado a cumplir. Y lo digo por mí. El amor es paciente y es bondadoso. La paciencia que muchas veces no tenemos. También dice que no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. No lo voy a hacer porque soy fanfarrón o orgulloso. Lo voy a hacer porque, pues, mírenme todos, es lo que yo hago y me jacto siempre y digo, yo ya cumplí con todo, ya miren, yo ya voté y le voy enseñando todo a todo el mundo. Dice que ese amor no es fanfarrón ni orgulloso, pero tampoco es ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. Esto especialmente es importante. No puedo exigir que las cosas se hagan a mi manera, sino a la manera como Dios las estableció. Y Dios estableció una sociedad, un gobierno, donde está hecho a la manera de Dios, no a mi manera. Cuando examinamos nosotros estas características, nos damos cuenta, yo me doy cuenta que estoy muchas veces lejos de poder ser responsable con la sociedad, con mi familia, con la iglesia, muy lejos de poder hacer las cosas responsablemente y con una madurez espiritual. Ámense unos a otros. Observa lo que hace Pablo. Jesús mismo dice en Juan 13, 34, 35, ámense unos a otros. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben de amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Para yo poder decir que soy un discípulo de Jesús, el versículo al final del versículo 35 me da la clave. Y dice, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Qué gran prueba entonces es el amor que tenemos el uno por el otro, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo. Cuando nosotros cumplimos y somos responsables y lo hacemos en amor cumpliendo la ley, entonces esa es una prueba en el mundo que yo soy discípulo de Jesús. No es cuánto hablo, no es cuántas personas arrastro en la iglesia, entonces es la prueba más grande de que yo soy un discípulo de Jesús, es el amor que le tengo a mi prójimo. Esa es la prueba más grande de que soy discípulo de Jesús. Así es que yo te animo el día de hoy a que nosotros vayamos más allá y comenzamos a entender que la responsabilidad en la sociedad, la responsabilidad que conllevamos está basada en el amor y que esa es la prueba de que somos discípulos de Jesús. Cuando el amor gobierna tu corazón, la ley deja de ser carga y se convierte en expresión. Una vez más, esta es una cita importante. Dice, cuando el amor gobierna tu corazón, la ley deja de ser una carga y se convierte en una expresión. Vamos a continuar adelante. Vamos a leer los versículos los versículos 11 al 13 del capítulo 13 de Romanos. Verso 11 al 13 dice así: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creíamos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta, ya que nosotros pertenecemos al día, vivimos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidias. Pablo toca algo muy importante en esta parte de nuestro texto, de nuestro estudio el día de hoy. Ya es hora de despertarse, porque nuestra salvación está más cerca. Pablo usa un lenguaje de urgencia y le dice al creyente en Roma, es hora de que te despiertes. ¿Sabes?
Sí sé que ha sido difícil para ti. Sé que viviendo en esa ciudad de pecado, en esa ciudad de inmoralidad, en esa ciudad como era Roma en ese momento, llena de frivolidad, llena de culturas y de dioses diferentes, llenas de religiosidad, llenas de tantos pensamientos, llena de tanta maldad, de vicios, de corrupción, él le dice, ya es hora de despertarte. No tengas miedo con esto. Ven a la luz, ven al día, que nuestra salvación está cerca. Este es un lenguaje que usa Pablo urgente de despertar, que si quizá en un tiempo les fue difícil aceptar todo este cuadro de la sociedad, bueno, ahora tienen la oportunidad de despertar y de decir, mi salvación está cerca. Tengo que comenzar el día de hoy a ver que mi responsabilidad, aunque esta sociedad esté chueca y esté toda torcida, mi responsabilidad es actuar porque yo le sirvo a Dios. Pablo usa entonces este lenguaje que es de urgencia, despierta. El peligro no es solo el pecado abierto, sino la somnolencia espiritual. El pecado no solamente flanquea nuestras vidas abiertamente, no solamente llega cuando tú estás despierto. Una de las cosas por donde el pecado ataca más fuerte es cuando estamos medios dormidos espirituales. Otros aún más profundamente. Muchos creyentes no están en rebeldía. Hay muchas personas que nosotros podemos decir, están siendo rebeldes. Quizá a lo mejor Pablo recibió algunas notas de personas en la iglesia en Roma que le parecía que estaban siendo rebeldes. No, lo que estaba pasando es que estaban dormidos. Es que Pablo, fíjate que la familia de Rutilio está teniendo el problema de que no paga sus impuestos, no está dando lo que tenía que dar. Yo creo que este hombre está en rebeldía. No, Pablo dice, está dormido. Péguenle aquí un toquecito en la cabeza, nada más. Aquí decimos otras cosas en México. Solamente denle un toquecito en la cabeza, oren por él para que se despierte. No es que esté rebelde, solamente está dormido. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Roma que esto es urgente, que despierten. Ya está la noche por terminar, el día de la salvación y amanecerá pronto. Dejen sus actos oscuros, como quitándose esa ropa sucia, dice Pablo. Dejen sus actos, sus pensamientos, lo que están haciendo en la oscuridad y vístanse de una ropa recta. En el verso 13 Pablo dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. Esto tiene que ser a la vista de los demás. Vivir decentemente a la vista de los demás. Pablo instruye a la iglesia porque la iglesia estaba viviendo lo que parece que estamos viviendo el día de hoy. Ese tumulto, esa sociedad corrupta, todo que está torcido y enchuecado, estamos viviendo la misma parte que estaban viviendo la iglesia en Roma. Así es que muchos creyentes recuerda que no están en rebeldía, solamente están dormidos. Y aquí encontramos nuestra tercera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz. La tercera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz es despierta espiritualmente. La tercera responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz es necesitamos despertar espiritualmente, despierta espiritualmente. Aquí entonces vamos nosotros a evaluar. ¿Recuerdas que al principio hicimos una lista y examinamos algunas partes de cómo estamos actuando, viviendo, pensando y creyendo? Bueno, en esta parte vamos a evaluar nuestra condición espiritual. Qué importante es evaluar de vez en vez mi condición espiritual. Y la pregunta primera para la evaluación es, ¿sigues teniendo hambre por Dios? ¿O ya te has puesto cómodo? ¿Ya llegaste a una comodidad donde no sientes esa hambre por Dios? ¿Qué queremos decir cuando sigues teniendo hambre por Dios? ¿O crees que ya has alcanzado el máximo del límite? ¿Crees que ya lo sabes todo? ¿Crees que ya solamente tú te vas a sentar en la comodidad porque
pues ya lo entendiste todo. Ya leíste la Biblia en un año y creo que ya lo entendí ahora sí, pastor. ¿Sigues teniendo esa hambre por Dios para volverla a leer este año una vez más? Y para leerla el siguiente año? Y para seguir orando fervientemente, para seguir teniendo esa comunión con Dios. Necesitamos evaluar estas partes de nuestra vida espiritual, porque para poder ser, responsable delante de la sociedad, delante de Dios, delante de una vida, delante de mi familia, delante de la iglesia, debo de evaluar mi condición espiritual para ver qué es lo que falta y cómo me estoy desarrollando. Entonces, la primera pregunta otra vez, ¿sigues teniendo hambre por Dios? ¿O ya eres del que ya te saciaste y el hambre se ha ido? A veces con mi hija, la más pequeña, de repente nos ponemos a pensar, hoy que yo, pues finalmente estoy inclinándome por comer un poco más saludable. Tuve algunos conflictos de salud hace poco. Tuve un problema, y no digo que fue un conflicto muy pequeño, fue algo muy grave. Tuve un preinfarto. Me vi en una condición muy difícil y le doy gracias a Dios porque me puse a orar y le dije a Dios que estaba preparado para irme. Me sentí confiado y pude pasar ese momento. Ahora estoy siguiendo la recomendación médica y estoy teniendo, pues, ya comiendo una manera diferente, haciendo, pues, el procedimiento médico, pero te quiero decir que para mí es difícil. No es fácil cambiar esos hábitos que me estaban llevando a deteriorarse en mi salud. Entonces, a veces platicamos con mi hija la pequeña y decimos, papá, qué difícil a veces es porque a nosotros nos gusta comer. A ella y a mí nos encanta comer. Si nosotros nos pudiéramos, le digo yo, si nos pudiera comer todo el restaurante completo con toda la gente, me lo comería. Y bueno, nos echamos a reír simplemente porque nos encanta comer. Y esta es un hambre física. Pero ¿qué tal el hambre espiritual? ¿Seguimos teniendo esa hambre por Dios? Esa hambre por leer la palabra de Dios, esa hambre por conocer más los textos bíblicos, esas verdades que Dios dejó para nuestro provecho espiritual. Seguimos teniendo esa hambre que Dios, por Dios, seguimos teniendo nosotros esa hambre por seguir conociendo las profundidades de la mente de Dios. O ya estás cómodo, ya estás saciado, ya estás lleno. Despertar implica dejar prácticas de oscuridad. Despertar a la vida del creyente, del cristiano maduro, es dejar esas prácticas que muchas veces hacemos en lo oscuro, como fiestas desenfrenadas, la inmoralidad, pleitos, envidias, toda esta serie de cosas que muchas veces ya en Cristo se quiere seguir haciendo, con la excusa de decir, es que Dios, una vez ya salvo, yo ya soy salvo, ya no me pierdo. Y si yo hago esto, el Señor dice que me va a salvar porque me limpió con su sangre. Esos a veces son mensajes erróneos, son mensajes que no se adaptan a la palabra de Dios. Todo aquel que muere fuera de Cristo, pues no va a estar en Cristo. Todo aquel que se aparta de Dios, no que la salvación o Jesús o la gracia no sean suficientes para sostenerte. Pero una vez que tú comienzas a practicar estas cosas en la oscuridad, puede que no regreses, puede que no llegues a pedir ese perdón de corazón. Tu corazón se hinche, se inflame, se haga como un callo y no regreses más en un arrepentimiento genuino a los pies de Jesús. Así que tengamos cuidado con estas prácticas y despertemos, mantengámonos despiertos el día de hoy. Un hermano en la iglesia dice, yo no estoy dormido espiritualmente, solo estoy descansando en el Señor desde hace 5 años. El problema es que algunos ya no están descansando, ya se desconectaron, ya están soñando de otras cosas, ya se fueron profundamente en el sueño. Hace 5 años decía este hombre, solamente estoy descansando en el Señor por 5 años. Pablo quería que la iglesia en Roma supiera estas verdades. Necesitamos estar despiertos, vigilantes, amando a Dios, sintiendo esa necesidad y esa hambre
por crecer. El problema es que algunos ya no están descansando. Recuerda que se han desconectado. Y desconectarte de la fuente viva, de la fuente que es la palabra de Dios, es muy peligroso. No durmamos como los demás. Esto Pablo se lo enseña a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 5, 6, versículo 6, dice Pablo, así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alertas y lúcidos, estén siempre con los ojos abiertos, siempre estén a la expectativa. Así puedes conocer de dónde viene el ataque, por dónde viene, y también puedes conocer la voz de Dios, identificarla y saber qué quiere Dios para mi vida en este momento. Dios no nos llamó a sobrevivir espiritualmente, nos llamó a despertar completamente. Cuando nosotros hemos nacido de nuevo, cuando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo nacieron muertos totalmente, el Señor en ese momento nos da vida y recibimos la vida de Dios. Y es en ese momento cuando despertamos. Pero es mi responsabilidad mantenerme despierto, alerta y no estar dormido como los demás. Porque muchos hemos caído en ese sueño profundo. Otros han estado comenzando a dormirse. Otros ya tienen años dormidos espiritualmente, solamente cubriendo un lugar en una silla de la iglesia, pero profundamente dormidos que escuchamos los ronquidos hasta donde estamos nosotros cuando estas personas están completamente dormidos. Dios no nos llamó a sobrevivir espiritualmente, recuérdalo. Nos llamó a estar despiertos en su totalidad, con los ojos del espíritu, con los ojos del alma, con los ojos del entendimiento, con los ojos del corazón abiertos para ver por dónde vienen los ataques del enemigo. Y bien importante saber que nuestra redención está más cerca de lo que creemos, que Cristo viene pronto. Y ese es un gran mensaje para mantenernos despiertos, que la venida de Jesús no tarda. Que ojalá y fuera en estos días, ojalá y fuera en estos momentos, para así nosotros estar con Jesús siempre. Así que hermanos, hermanas, amigos y amigas, no sobrevivamos solamente espiritualmente, sino que estemos sobrios y despiertos. Pues bien, vamos a terminar con nuestro estudio verso a verso y vamos a leer el último versículo, verso 14. Más bien, dice Pablo, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesús. Esto es el clímax o esta es la parte, el pico más alto de esta enseñanza. Esto es lo más fuerte de la enseñanza. No se trata solo de dejar cosas malas, sino de llenarse de Cristo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos dejado solo cosas malas? Pablo le decía a la iglesia en Roma, sí, claramente, ustedes han salido de toda esta depravación. En el capítulo 1, Pablo a la iglesia en Roma, en esta carta, le dice lo depravado que está ese lugar de Roma, ese lugar especialmente en esa parte del mundo, en ese tiempo cómo estaba de difícil la moralidad en el pecado. Entonces, no solamente era que huyeran de esas cosas malignas, no es solamente, Pablo le decía, no solamente es dejar eso, sino ahora les dice, llénense de Cristo. Ahora, vestirse implica una identidad visible con Jesús, cómo pensaba, cómo actuaba, con la paciencia que hacía las cosas. Eso nos lleva a madurar y eso nos lleva a lograrlo día a día. Vestirse entonces implica la identidad visible, es lo que otros perciben de ti. ¿Qué están percibiendo los demás? Eso es vestirse de Cristo. No basta con evitar el pecado, hay que adoptar el carácter de Cristo. Ese carácter de todo lo puedo, ese carácter que lo voy a lograr, ese carácter aferrado a su Padre Celestial. Igual nosotros necesitamos imitar esa personalidad de Jesús. Y aquí encontramos la cuarta responsabilidad de aquellos que viven como hijos de luz. La cuarta responsabilidad es vestirse de Cristo.
vístete de Cristo. Cada día tienes una decisión. ¿Te vistes de carne o te vistes de Cristo? ¿Avanzas o retrocedes? ¿Despiertas o sigues dormido? ¿Eres responsable o irresponsable? Esto sucede cada día. No porque fui yo responsable un día, perdón, eso me asegura que yo estoy siendo responsable ahora. Todos los días nosotros tenemos que tomar una decisión. ¿Te vistes de la carne o te vistes de Cristo? Y esto lleva una implicación. Esto implica decisiones conscientes, disciplina espiritual, dependencia del Espíritu Santo. Vístanse de compasión, dice el apóstol Pablo una vez más en Colosenses. Vístanse de compasión. Dice el verso 12, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Lo primero entonces que Pablo me está sugiriendo que yo haga es que me vista de compasión, ser compasivo, así como Jesucristo era compasivo. Y no solamente de compasión, sino de bondad, humildad, gentileza y paciencia. No puedes reflejar a Cristo si no decides, vestirte de Él cada día. Qué maravilloso es saber que tengo una gran responsabilidad delante de la sociedad, pero que no estoy solo en ello. Qué interesante es saber que yo puedo hacer más cuando estoy despierto que cuando estoy dormido. Cuando yo vivo el amor y cumplo con la ley, amando a mi Dios con todo mi corazón y a mi prójimo, siendo responsable con aquel gobierno, con aquella manera de gobernar en mi país. Cuando yo soy responsable sobre las cosas que me corresponden hacer, basadas en el amor, basadas en la bondad, en la humildad, la gentileza y la paciencia. Nosotros no podemos reflejar a Cristo si no decidimos vestirnos de Él cada día. Este es el centro del mensaje. Necesitamos vestirnos de Jesús todos los días para de esa manera reflejar que estamos creciendo espiritualmente. En conclusión, este pasaje nos presenta un llamado claro. Vive con responsabilidad. Ama intencionalmente. Despierta espiritualmente. Vístete de Cristo. Si nosotros vivimos con responsabilidad, amamos intencionalmente, despertamos espiritualmente, entonces estamos siendo vestidos de Cristo. La pregunta no es si entiendes el mensaje, sino si estás dispuesto a vivirlo. Esa es la gran pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir este gran mensaje viviendo como hijos de la luz? Porque es así como se vive en este mundo de oscuridad. Necesitamos ser luz para un mundo de oscuridad. Recuerda que la noche está avanzada y el día se acerca, dice la Escritura. No es tiempo de tibieza ni de excusas. Es tiempo de vivir como hijos de luz. Hoy es un día para comenzar. Hoy es un día para despertar. Si hace un momento estabas dormido, entonces es momento de sentir el codazo espiritual y poder despertar a este nuevo día. Hoy es un día, es un buen día para despertar. Qué importante es mantenernos despiertos el día de hoy. Por último, yo quiero compartir contigo el Evangelio de las Buenas Nuevas. Quizá tú no has escuchado sobre la necesidad de nacer de nuevo. Quizá tú estás dormido como el resto de los demás. Yo te animo a que escuches en este minuto el Evangelio de las Buenas Nuevas, el Evangelio de la Gracia. Y la pregunta principal es, ¿has nacido de nuevo? Porque para despertar, para obtener vida y obtener la salvación que es a través de la fe, se recibe este maravilloso don de la gracia. A través del arrepentimiento, lo llamamos un nuevo nacimiento. Si tú no has nacido de nuevo, hoy lo puedes hacer. Te recuerdo que un cristiano no es cristiano porque conoce la Biblia. Tampoco es cristiano porque asiste solamente a la iglesia. El cristiano comienza cuando nace de nuevo. Entonces
puede llamarse cristiano y ha obtenido la promesa de vida eterna. Y Dios va a trabajar y va a cumplir la obra en él. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué dice la Biblia sobre nacer de nuevo? Hay dos cosas importantes en la palabra de Dios sobre cómo nacer de nuevo. La primera es a través del arrepentimiento, a través de la fe, a través de una fe genuina y un arrepentimiento genuino nos acercamos a Dios y sentimos la necesidad de ser salvos. Y luego la segunda es pedirle a Jesús que tome nuestra vida. Es aceptarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. La Biblia dice que si tú haces estas dos cosas, el Señor en el momento te salva. Si tú no has nacido de nuevo, lo puedes hacer el día de hoy. Levanta tu mano ahí donde estás. Solo levanta tu mano. Queremos nosotros orar contigo y orar por ti. Si tú que nos estás viendo en vivo, has nacido de nuevo, por favor ponte en contacto con nosotros. Queremos darle seguimiento y queremos decirte que queremos caminar contigo en este nuevo nacimiento. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para ti. Nos vemos la próxima vez. Por favor, oremos unos por otros. Dios les bendiga a todos. Nos vemos hasta la próxima.